bajo la exuberancia de la extensa selva tropical de México, se encuentra una de las ciudades más grandes de la cultura maya. La contundencia y el rigor de la naturaleza enterraron en el abandono a una parte fundamental de nuestra historia, a toda una civilización. Más de 2000 años, más de 600 estructuras, testimonios, pinturas, murales, rostros y voces impresas sobre las rocas, sumergidas en el silencio. Hasta el día de hoy, y desde la profundidad del tiempo, siguen detonando todo tipo de preguntas y cuestionamientos. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo lograron erigir estas portentosas construcciones? ¿Podemos reconstruir la historia a partir del silencio de las piedras? Veinte años de investigación y el trabajo de reconocidos arqueólogos han podido revelar algunos enigmas. Los nuevos hallazgos, poco a poco, han dado lugar a ciertas respuestas y a nuevas preguntas también acerca de la civilización maya. Hoy continuamos descifrando glifos, palabras indelebles sobre las piedras. Testimonios modelados en estuco o pintados en cerámica. La información que se ha obtenido nos confirma que Calakmul fue en su momento más relevante el centro de poder de la dinastía Kan, que quiere decir serpiente. Figuras labradas, vasijas pintadas, estelas, nos proporcionan un listado de reyes y nos confirman la existencia de algunas reinas de la dinastía Kan. Una saga de personajes aguerridos capaces de someter a pueblos enteros. También contamos ahora con nuevos datos que nos permiten conocer un poco más sus rituales, sus costumbres, sus juegos. Todo parte del orden implacable del cosmos. En el núcleo de la reserva de la biosfera de Calakmul se encuentra este centro urbano maya ubicado en el sureste del estado de Campeche. Colinda al norte con Champotón y Holpechén y al sur con Guatemala. Calakmul está considerado como el primer municipio ecológico de México. Su vida y sus huellas permanecieron ocultas bajo el abrazo de la selva durante varios siglos. Fue casi un accidente su descubrimiento. Cyrus L. Lundell, empleado de una empresa norteamericana buscando el árbol del chicle, dio con las ruinas de Calakmul en 1931. A partir de 1982, se llevaron a cabo las primeras excavaciones y fue hasta 1991 que los trabajos se iniciaron realmente en forma. Cada estructura, cada pieza nos narra la evolución ininterrumpida de esta ciudad a lo largo de 500 años. Y también nos comparte el momento de su colapso ocurrido alrededor del año 700 de nuestra era.
porque las ruinas de Calakmul, cuando nosotros las conocimos, estaban vírgenes. Todas las estelas se veían cuando entramos a Calakmul, estaban vírgenes. En unas piedras aproximadamente, habían piedras de 2 metros, de 3 metros de altura, por un grosor de 80 y 90 centímetros, donde estaban grabados los mayas o tenían jeroglíficos. Pero cuando yo empecé a ir últimamente, ya cuando los arqueólogos, ya Lina empezó a trabajar, muchas piedras ya no tenían esas, ¿cómo le diré? Esos que estaban pintados, los indios que estaban pintados allá, ya estaban cortadas ya. Las cortaron con sierra de aire, unas sierras especiales para piedras. Y ahí se las llevaban ya. Entonces no sabemos qué rumbo tomaron esas piezas. Todas las telas estaban completitas. Y ese apellido Chan sí me acuerdo de él, porque fue el primero que entró a Calakmul. Y no sabíamos dónde. Allá fue cuando intervino ese señor Chan, que creo por parte de Lina se metieron a Calakmul. Y fue que la empezaron a cuidar. Bueno, en realidad el proyecto Calakmul comenzó en Cobá cuando estuvimos trabajando allá con George Stewart de National Geographic Society en una colaboración con Alina, ¿no? Para poner a prueba nuestros modelos del patrón de asentamiento de Cobá en Calakmul. Después comenzar a trabajar con la Universidad Autónoma de Campeche y presentar un proyecto al doctor Peter Chan. Ya llegaba la noche rompiendo monte para poder llegar a Calakmul. Pero cuando estuvimos entrando, había mucha ceniza porque el volcán de Chichonal había caído, ¿no? Pues tenía miedo, ¿no?, de respirar el ceniza del volcán. Y logramos acamparnos una noche. Dijeron a mi esposo, pues yo creo que ya no queremos seguir. Y él decía, aguántate unas horas más, vamos a seguir a ver qué pasa. Porque varias veces los árboles estaban cayendo por atrás y las ramas y todo. Donde estaba un campamento chiclero y vi un pavo grande, ¿no? Eso para mí fue un signo de buena suerte y comenzamos a bajar todo el equipo, comenzar una exploración de Calakmul hasta donde podíamos, ¿no? El primer montículo que vimos, yo creo que fue la estructura 3, había el palacio. Había como una vereda hasta la estructura 3 y yo vi eso y dije, está grande eso, las piedras están muy grandes, ¿no? Hasta megalíticas en algunos casos, pero estaba conservado una buena parte de sus bóvedas, nos interesó mucho, ¿no? Estuvimos felices. Después mi esposa y yo fuimos a ver la estructura 2, ¿no? Bueno, viendo el 2, ¿no? Era como una montaña, ¿no? Ya, lleno de árboles y todo. Y comenzamos a subirlo y verlo y regresamos. Ya bajando la estructura 2, no pudimos encontrar ninguna vereda para regresar al campamento. Estuvimos perdidos. Y yo dije a Linda, no, vamos a romper monte al norte y tenemos que topar con la vereda que utilizamos para ir a la estructura 3 y encontramos la verde y regresamos al campamento. De acuerdo a lo que es la declaratoria de zona arqueológica, nos basamos en un levantamiento topográfico realizado por el doctor Folland de la Universidad de Campeche por los años 80 más o menos, y que ocupa una superficie de 35 kilómetros cuadrados. El área de reserva arqueológica llegaría casi hasta los 45.000 kilómetros cuadrados. A partir de los trabajos que se vinieron realizando, los diferentes hallazgos, Calakmul ha contribuido mucho, no solamente a
el patrimonio mundial, sino aún al conocimiento de la cultura maya, algunos replanteamientos en cuanto a aspectos teóricos y aún metodológicos, el hallazgo de sus estructuras, que es un trabajo mucho más complejo que la simple excavación de superficie, nos ha permitido aportar datos nuevos. La ciudad de Calakmul, junto con Tikal, hoy en Guatemala, fue la mayor potencia política, económica y cultural de la zona maya. El asentamiento en su totalidad ocupa 35 kilómetros cuadrados. Entre ellos, el área monumental abarca aproximadamente 1 kilómetro cuadrado. Es aquí donde se erigen 300 o 400 estructuras, de las cuales solo se ha intervenido en apenas 20. El resto permanece en silencio, bajo la tierra y la vegetación. Todos los descubrimientos y hallazgos en la zona, así como todas las investigaciones que se han realizado, nos obligan a observar y a conocer la cultura maya bajo una nueva mirada. No podemos seguirla estudiando desde una perspectiva occidental. Se trata de una cultura que establece una relación de igualdad entre el hombre y la naturaleza. Plantas, animales, ánimas vivas o muertas comparten los mismos derechos. El tiempo es uno de los elementos esenciales que ocuparon a los mayas y a las expresiones de su pensamiento. Dividieron el tiempo en distintos períodos. Los bactunes comprenden un lapso de 400 años. Los catunes abarcan 20 años. Hoy sabemos que el inicio de la cuenta del calendario maya data del año 3114 a.C. y que corresponde al bactún número 13. Esta fecha corresponde en nuestro calendario gregoriano al año 0. Calakmul, ciudad de 2 pirámides adyacentes, es el resultado de una colonización que se inicia hacia mediados del bactún número 6, 551 años antes de Cristo. Los primeros pobladores fundaron su ciudad sobre una cueva, lugar que representaría con el transcurrir del tiempo el centro y origen de su futuro reino. Calakmul es el lugar donde se venera a las montañas como el origen de todas las cosas visibles e invisibles. El cuerpo, las ideas, los animales, los astros, los difuntos y sus creencias provienen del interior de una montaña a la que se puede tener acceso atravesando una cueva. Esta manera de ver el mundo entre los antiguos mayas nos remonta a los olmecas, sus predecesores, quienes también concebían el interior de una montaña como el origen de todo. El símbolo fundamental es la relación montaña-cueva, que ofrece la posibilidad de internarse en el Xibalbá, en busca del umbral de la cueva, para después ascender por la montaña y escalar pretendiendo a las estrellas. Xibalbá no es el inframundo asociado a la idea de infierno del pensamiento católico.
Ramón Carrasco, pionero explorador, experto y gran investigador de Calakmul, nos explica la historia y cosmogonía de los mayas. Estamos frente a la representación de la imagen de la montaña. Desde su más temprana arquitectura, los mayas que ocuparon esta región construyeron un gran basamento con la idea de crear o reproducir la montaña que es el lugar del origen, el lugar donde viven los ancestros y que es la parte de su ideología que será transmitida a través de la historia y de todo su más de 1500 años de historia. Será utilizado este concepto como una forma de su religión. El concepto de montaña y cueva es el concepto fundamental, el concepto básico para entender su concepción del mundo y su cosmovisión. Para ellos no hay un concepto de oposición como en la cultura cristiana o en la judeocristiana. O sea, no hay el arriba y el abajo, el cielo, el infierno o el inframundo, sino es una relación más horizontal, donde o yo estoy afuera de la montaña o estoy dentro de la montaña. En la montaña es el lugar de donde viene todo. Es de donde viene el maíz, donde viene el agua. O sea, dentro de la montaña existen todas estas cosas y la montaña es la dadora de todo esto. Y la montaña como tal tiene una imagen, como también la lluvia tiene una imagen, como los elementos que se representan en su iconografía forman parte de toda esta concepción. En este gran edificio, este basamento, al final lo que podríamos decir, los mayas no hacían pirámides, sino construían montañas. Y esta primera gran montaña tiene toda la cosmovisión completa, pero que fue utilizada como un concepto ideológico. El concepto para recrear la cueva que permite el acceso a la montaña. Es una relación indivisible y que es la base fundamental de toda su cosmovisión. Aquí, la vida y la muerte nunca se contraponen, ni tienen las connotaciones de cielo en oposición al infierno. En el pensamiento maya, no tienen cabida los dioses buenos y benévolos que luchan contra demonios y seres malévolos. Para los habitantes de Calakmul, la muerte no es ni premio ni castigo como se concibe en el pensamiento occidental. Se trata simplemente de un estado del ser. Los sepulcros, al tenor de las concepciones mayas, debían ser un reflejo del universo. Gracias a los hallazgos de sus entierros, es posible desentrañar mucho del mundo de los mayas. A través del estudio de sus tumbas y de sus ofrendas, podemos distinguir estirpes, orígenes, linajes y jerarquías. Pareciera que a partir de la muerte logramos explicar la vida. El doctor Folland hace un descubrimiento de una tumba en donde aparece una máscara de jade, de jadeíta. Anteriormente se pensaba que lo que se había descubierto en Palenque, la máscara de Palenque, era, digamos que un caso único. Cuando el doctor Folland en el 84 descubre otra tumba con máscara de jadeíta, entonces los investigadores replantean la forma en la que se había conceptualizado el enterramiento de los grandes señores y los rituales. Ya en 1997 el arqueólogo Ramón Carrasco es el que hace el descubrimiento
de la tumba de garra de jaguar, en la estructura número 2, que es la más alta del sitio, que se encuentra ubicada en la Gran Plaza. Y efectivamente en la cerámica aparece ya escrito el nombre del personaje al que perteneció. También este nuevo hallazgo nos muestra una máscara de jadeíta, que esa la podemos apreciar aquí también en el museo. Aparece en el hombro. Claro que en el momento del descubrimiento no está la máscara en forma, sino que al paso de los siglos la base de madera y de cera en donde se había, digamos, colocado se desintegró. Entonces lo que encuentra el arqueólogo son las teselas o fragmentos, y ya con el trabajo de restauración es como lo podemos apreciar ahora. Entonces este descubrimiento, decíamos, se vuelve pues un parteaguas y llama la atención de investigadores de diferentes partes del mundo, ¿no? Desde que encontramos nosotros la tumba, habían datos que nos indicaban que no, que el personaje enterrado en esa gran tumba era precisamente Yucomyi Chacac. Casi 10 años después, o sea, aparece nueva información que confirma un poco lo que el dato arqueológico, que eso es muy importante, el dato arqueológico estaba corroborando. En Calakmul se han explorado más de 70 osamentas humanas. Estos restos nos dicen cómo eran entonces los mayas. Los hombres medían en promedio 1,62 metros de estatura y las mujeres 1,51 metros. Algunos adultos limaban sus dientes y los perforaban para colocar piedras semipreciosas como jadeíta o pirita negra. Sabemos también que se modificaban el cráneo para hacer la cabeza más ancha o más angosta, más reclinada o más elevada. Los muertos seguían ahí, presentes en los sucesos de todos los días. Sin embargo, la veneración colectiva a los antepasados se realizaba solo con los personajes importantes, como los chamanes o gobernantes. Se pensaba que tenían poderes para asegurar la existencia y el futuro de los que sobrevivían. Hoy se cuenta con mucha información y con miles de entierros registrados. Hay evidencias en vasijas en donde se ve el enterramiento, se ve la osamenta y cómo ellos renacen en grandes árboles de ceiba, ¿no? Y la máscara, el jade, le va a representar la posibilidad de volver a reactivar esta ente vital, ¿no? En cambio, pues para los mayas era descarnarse y pasar a una vida espiritual. Es decir, el Pixán vivía, lo único que dejaba el Pixán era la parte física, ¿no? Pero el inframundo era precisamente el lugar donde residían los muertos, y mediante ceremonias los grandes señores y sacerdotes podían establecer el contacto con los muertos. O sea, para ellos no se morían, sino que nada más pasaban a un lugar, a una dimensión espiritual. Entonces el inframundo tiene en ese sentido varios significados, y uno de ellos es, decíamos, la tierra donde se siembra una semilla y esta renace nuevamente, ¿no? Aparentemente está muerta la semilla, aparentemente está inerte, pero una vez que es enterrada vuelve a renacer, ¿no? Y en este caso el color verde de las hojas, decíamos, está en relación al verde del jade y de la máscara, con esta idea de volver a renacer. Para el maya, el sol se ocultaba en el oeste, es decir, en el mar, y decíamos que los cuerpos de agua eran una forma de llegar al inframundo. Entonces los animales que habitan en este medio tienen una relación pues religiosa también. En la mentalidad, en la visión metafórica religiosa de los mayas, pues nos va a llevar a que el jaguar
ocupe un lugar preponderante en toda esta visión cosmogónica y religiosa de los mayas. El hombre siempre está tratando de identificarse con seres a los que admira, y el jaguar es un ser pues poderoso, ¿no? Hacían ceremonias iniciáticas y con la idea de adquirir ese tipo de poderes y de establecer una relación espiritual con estos animales, a los que ubicaban también como la representación del sol. En el caso de los mayas, la idea del ocultamiento del sol en el inframundo, en su ciclo diario, se le considera que el sol se transformaba, era su guay del sol en las noches, este sol nocturno o el sol negro, como aparece frecuentemente representado. En la mentalidad, en la visión metafórica religiosa de los mayas, pues nos va a llevar a que el jaguar ocupe un lugar preponderante en toda esta visión cosmogónica y religiosa de los mayas. El cormorán es un ave, también viene a ser un representante o algo así como un mensajero de Ik, del dios del viento, ¿verdad? Y se le vincula con la pesca, el alimento, pero también representaba toda esta visión del viento terrible y de la capacidad para saquearlo, ¿no? Dos animales míticos junto con el zopilote rey son de los animales más importantes. Son aves que les otorgaron obviamente algún valor religioso o mítico, pero están asociados con la muerte, con la resurrección o con la integración de nuevo hacia la vida misma. Es el ciclo que se respeta y que los mayas comprendieron también y que pues pudieron incorporar dentro de su mística y dentro de su vida diaria. Gracias a la historia, la epigrafía, las inscripciones y a los últimos hallazgos, sabemos hoy en día mucho más sobre los rituales mayas, sus creencias, sobre la muerte y el más allá. Esta imagen que tenemos es la representación de un ave. El ave tiene un papel muy importante en la iconografía maya, aunque no se sabe con toda exactitud cómo entra en este concepto. Pero esta gran ave tiene el pico abierto y de él sale una figura antropomorfa que tiene características entre felina y humana y que podría tratarse en una forma de interpretación de lo que nosotros hemos considerado que sería la entidad anímica. La entidad anímica es una especie de alma, sin llegar a ser alma. Su chulel puede salirse de uno y regresar, ¿no? O sea, no es esta simbiosis que existe entre alma y cuerpo como en la religión católica. El ancestro va a salir, digamos, en algunos casos iconográficamente de una serpiente y en este caso sería a través de la boca de un ave. Se resumiría en esta figura que permitiría la comunicación entre la imagen de la montaña y el interior de la montaña. Hay rituales, digamos, como donde en los mayas, donde hay el autosacrificio, o sea, la obtención de sangre, para producir y solicitar la presencia del ancestro. El ancestro va a salir, digamos, en algunos casos iconográficamente de una serpiente, y en este caso sería a través de la boca de un ave. Para los mayas, el ser humano y el universo que lo rodea comparten exactamente la misma esencia. Todo, absolutamente todo lo que existe es divino y es sagrado. Bajo este esquema de pensamiento, el concepto montaña-cueva es el eje en torno al cual gira la visión maya de la vida y de la muerte. ¿Qué dicen los colores, las formas? ¿Qué expresan sus letras? ¿Son reales o imaginables
imaginarios los ritos que describen? ¿Quién puede leerlos, cantarlos, escucharlos? Nuestras preguntas continúan y se acrecientan. ¿Quiénes fueron estos seres? ¿Quiénes fueron estos artistas? La mejor manera de conocerlos es precisamente a través de su arte. El cuarto conjunto se denomina Acrópolis Chic Nab. Este conjunto ha cobrado gran relevancia debido a la enorme cantidad de contextos con pintura mural. Garzas y cormoranes, peces y tortugas, lirios y nenúfares en flor y capullos. Entre los descubrimientos recientes, sobresale por su belleza un mural polícromo de 2,60 metros de largo por 1,10 metros de alto. En la elaboración del mural, el autor empleó una paleta de 16 colores. El mural ha persistido en el tiempo y la pintura se conserva casi intacta. Tiene una información importante y se dice que el señor de Dos Pilas vino a Chigná, precisamente a este espacio urbano, a una ceremonia que hacía Garra de Jaguar. Este dato epigráfico histórico nos muestra claramente cuál fue el sentido, digamos, de estas pinturas, ¿no? Era representar una gran festividad, que esta festividad debió ser, no sé, el aniversario, o el tercer aniversario, o segundo aniversario de este gran señor de Calakmul. El material que vemos aquí es único en su tipo porque nos describe lo que sería la vida cotidiana de los mayas. En general, esta estructura está compuesta por un conjunto de personas que tienen una especialidad en particular, ¿sí? Tenemos otro texto particular que es aquel que pone Aj-Waji o Aj-Waj. Waj sería pues el tamal. Es interesante la que aparece hasta arriba porque pone Ubaj Ajul, que sería, esta es la imagen de quien se dedica a la bebida de maíz, ¿sí? Entonces, pues esto nos habla de una especialización en cuanto a lo que sería el trabajo. Estas personas se dedican a cosas muy particulares, ¿no? Y la entrada es el mismo glifo Aj que vemos en este caso, en aquel, y después dice Hayi, que sea Ajay. Hayi es un vaso de barro, ¿sí? Aparece en otros contextos, en otras inscripciones, por lo cual podemos ver que la imagen se corresponde perfectamente con la entrada, ¿sí? Luego tenemos este otro texto aquí, en grande, que parece ser el texto dedicatorio de la estructura, en el que nos habla de un personaje femenino, Ishik o Ish, este glifo que no sabemos en realidad cómo se lee, y luego Bolontún, ¿sí? Parece ser el nombre de un personaje femenino. Las imágenes que podemos observar en lo que se ha descubierto en lo que es la Acrópolis Norte son imágenes que nos hacen referencia a actividades de carácter ritual. La figura que más se destaca es la de un personaje femenino con un vestido traslúcido, que también fue todo un acontecimiento cuando se observó, porque pues la finura de su tejido hace ver que no hacían nada más tejido burdo de algodón, sino que tenían otro tipo de fibras también naturales que les permitía hacer ese tipo de ropa. Es decir, ya nos está hablando de un grado de desarrollo de los textiles. Por otro lado, también se observan algunos personajes que le acompañan con tocados y con ciertas características en su vestimenta que nos hacen suponer que eran sacerdotes que estaban preparando una serie de alimentos rituales que iban a ser ingeridos en alguna ceremonia. De gran importancia, porque la misma persona femenina que está levantando, que está llevando el recipiente, también nos muestra una serie de elementos que solamente eran
posible utilizar por la nobleza, ¿no? Incluso algunos glifos que también nos dan referencia de lo que es su nombre. La construcción sucesiva de arquitectura, digamos, que cubre otra arquitectura, es una modalidad que tienen los mayas desde prácticamente la fundación de su ciudad. Encontramos subestructuras. Este proceso, digamos, de modificación de la arquitectura está relacionado probablemente con aspectos políticos o aspectos sociales. En el caso de las pinturas en concreto, yo diría que fue un enterramiento, ¿no? O sea, se buscó que en cierta medida se protegieran estos elementos, no con una idea del futuro, de que alguien los encontrara, sino con la idea de que se conservaran en el pasado. Ha sido un proceso intenso y lleno de hallazgos. Las prodigiosas obras de los mayas han contribuido a la historia universal a través de innumerables disciplinas: arquitectura, astronomía, ingeniería, cerámica, pintura, entre muchas otras. En Calakmul se han registrado más de 100. Es la ciudad con el mayor número de estelas en toda la región maya. Muchas corresponden a etapas muy tempranas, alrededor del año 400 a.C. En las estelas se registraron datos astronómicos y acontecimientos clave en sus calendarios, así como la semblanza de sus gobernantes. Cada dinastía maya tuvo su propio nombre, y en Calakmul una de las fundamentales fue Can, serpiente. Representada por la cabeza de una serpiente, la podemos observar con más frecuencia en los glifos emblema del título real, que en el caso de Calakmul se leen como Sagrado Señor Serpiente. Aunque existió una controversia en algún momento sobre el emblema, y si en lugar de una serpiente se tratara de un murciélago. Durante los siglos VI y VII, Calakmul eclipsó a su eterno rival, Tikal, y su poderío alcanzó los rincones más alejados del mundo maya. Calakmul era el principal centro de poder. La lista de soberanos es grande y sus nombres muy elocuentes: Serpiente enrollada, Testigo cielo, Jaguar garra de humo, Yuknom el grande, Tierra partida, del pedernal. La edad de oro del poder de Calakmul continuó con el reinado de 50 años de Yuknom el grande. La prodigiosa construcción de estelas en Calakmul empezó bajo su dirección. 18 de ellas están dedicadas a él. Es probable que también haya sido responsable de la construcción de la mayor parte de los edificios de la ciudad. La historia del reinado de Yuknom el Grande tiene como eje la lucha contra Tikal, que había resurgido para entonces de su derrota. Va a haber una rivalidad, yo creo, desde un principio entre las grandes ciudades, ¿no? De hecho, yo creo que ya desde un poco desde el preclásico, o sea, podríamos decir del año 100, ya existía un proceso de enfrentamiento. Para este periodo muy temprano, Tikal, ¿no? Comienza a expandir su influencia sobre Huachaktún, sobre toda esta región, y lo que viene siendo el reino de la serpiente, el reino de Can, se ve, digamos, forzado a un enfrentamiento hacia el año 535, ¿no? Se establece una serie de alianzas con varios sitios, o sea, Caracol, Naranjo, y a través de eso
se produce una de las primeras guerras, o sea, por lo menos son los relatos que hay, donde Calakmul sale ganando la guerra. Y va a producirse, y que lo que en arqueología se llama un hiatus, de más o menos 130 años, en que Tikal no va a erigir estelas. O sea, va a estar, digamos, no bajo el dominio de Calakmul, porque no es un dominio de Calakmul, pero sí va a estar disminuido en términos de la geopolítica regional. Hacia el año más o menos 900, el 950, hay una inscripción en el dintel de madera de Tikal, del Templo 1 de Tikal, donde dicen que el gobernante de Calakmul, Gara de Jaguar, es derrotado. Entonces ahí es donde se cumple el primer siglo, digamos, de estos grandes procesos sociales. Las mujeres desempeñaron un papel importante en la vida política de la civilización maya. En general, se les representa como símbolo de la fertilidad y del poder de la guerra. Los textos y la epigrafía de las estelas nos hablan de una dinastía, de su impacto político y regional. Nos dicen que los reyes y reinas serpiente fueron la fuerza militar y diplomática más poderosa en la región maya. Calakmul colocaba en diferentes sitios a sus gobernantes, extendiendo así su poderío como una selva que avanza. Ya sea en la construcción de un edificio o de un altar, en las plazas, los memoriales, los templos, los palacios, representaban con formas simbólicas el día de la creación. Hoy sabemos que el origen de la escritura maya aparece con la fundación de los primeros reinos. Las estelas son testimonio de su grandeza, pero se esculpieron en piedra caliza, una piedra suave. Con el paso de los siglos han reaccionado con mayor fragilidad que el papel. Se han borrado la mayoría de sus inscripciones y lamentablemente también han sido víctimas del saqueo. En el área donde se encuentra la estructura 1, estaban las mejores estelas de Calakmul, pero en los años 60 y 70, ladrones saquearon la zona y desaparecieron a muchas estelas de su tierra, para luego exhibirlas en distintos museos, incluso de otros países. De hecho, la estela maya más importante que hay en el Museo Nacional de Antropología fue recuperada precisamente de entre piezas robadas de Calakmul. Bueno, estamos acercándonos a la estructura número 5 de aquí de la ciudad de Calakmul. Es una estructura muy interesante porque a su alrededor hay un conjunto de estelas en las que se puede ver que la parte trasera estaba completamente llena de texto. Desafortunadamente, la única que preserva parte del texto es la estela 33 que tenemos aquí, en la que se hace mención a un gobernante denominado Serpiente Enrollada. Se indica en qué fecha asciende al poder y algunos datos más acerca de otras dos fechas. Hay un verbo aquí que es o ver o lo vio, que alguien observó el evento del que se habla, pero desafortunadamente la mayor parte del texto pues se ha ido, ¿no? La piedra de Calakmul presenta unas características muy particulares, es muy porosa y le afecta muchísimo la lluvia y el aire. Entonces la mayor parte de los textos que nosotros tenemos a nuestra disposición, pues si bien nos va, están bastante erosionados, ¿no? Son textos que desafortunadamente pues solo se pueden leer algunas partes. Este monumento en particular parece que fue erigido por Yugnom Chen, que es un gobernante muy famoso de Calakmul, haciendo una visión retrospectiva del pasado de la ciudad, ¿sí? Como podemos ver en este otro ejemplo, aquí tenemos también todavía señalados los cartuchos
los glifos, pero desafortunadamente, aparte de algún número, como puede ser este 15 que aparece aquí, ya no se puede leer básicamente nada, ¿no? Y es una pena porque podemos ver que están estas 3 estelas aquí, hay otras 3 estelas del otro lado y en conjunto es muy probable que tuvieran la importancia de señalar cuáles eran los eventos del pasado que los mayas pretendían recordar utilizando este soporte. Nuestras inscripciones son enfermos crónicos, ¿sí? Y como podemos ver, pues hace unos años se veía bastante más de lo que se puede ver ahora, pero el tiempo es implacable, ¿no? Y vivimos en un entorno, ya se oyen los truenos, aquí llueve muchísimo, la lluvia es continua y eso hace que pues, este tipo de soporte pues, se dañe muchísimo, es imposible preservarlo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de estela que pues desafortunadamente ha sido devorada por la propia selva, ¿no? Podemos ver como un matapalo, que es un tipo especial de árbol que crece sobre otros árboles, utiliza para crecer como soporte pues la propia estela. Desafortunadamente no podemos liberarla porque quizás si lo hacemos la pobre estela caería en pedazos porque ahora mismo la mantiene junta el propio árbol. Pero pues esto es un ejemplo, hay más, ¿no? Dentro del propio sitio de estelas que han sido devoradas por la vegetación. La antigua ciudad maya de Calakmul está conformada por 5 conjuntos arquitectónicos, los cuales se articulan alrededor de una plaza central. Para los habitantes de la ciudad, durante el reinado de la dinastía Kan, esta imponente estructura, que arqueológicamente se denomina Estructura 2, sufrió una serie de transformaciones durante la ocupación del sitio y fue centro de veneración y el origen de sus mitos y leyendas. Este es el basamento más importante de la plaza y es el edificio con la secuencia de construcción más larga de toda el área maya, con 1200 años de ocupación continua. El friso amplía aún más esta cosmovisión. En la parte central se modeló una banda superior que corresponde al maxilar de la boca abierta de la montaña. En los extremos cuelgan como pendientes serpientes de cascabel. Un par de aves con las alas desplegadas encuadran una figura humana reptando en el centro de la escena. Una metáfora de la necesidad del hombre de entrar a la cueva para llegar a la montaña. Las aves, con las alas desplegadas y los picos abiertos, forman un ícono de 4 pétalos señalando el acceso. Esta imagen fue heredada sin duda de la cultura olmeca y la utilizaron los gobernantes mayas para establecer su conexión con la cueva y con el origen de sus dinastías. Montaña y cueva siempre como una unidad indivisible. Sí fue una verdadera sorpresa el hallazgo del friso y además del mensaje ideológico que este tiene, ¿no? O sea, es a partir del hallazgo del friso, los elementos que lo componen, ¿no? Y en especial la presencia de la bóveda, la que me despiertan un interés en tratar de entender ese concepto. Las estructuras 4 y 5 forman el conjunto de conmemoración astronómica. Se utilizaban justamente para registrar eventos como el movimiento del Sol a lo largo del año, lo que permitía programar las fechas de siembra o de cosecha. Para dominar la selva y dedicarla a la agricultura, reprodujeron el modelo del universo distribuido en 4 partes: la milpa, los asentamientos humanos, una sencilla vivienda o un templo.
reproducían y recreaban la estructura y el orden del cosmos. El cultivo del maíz es un cultivo depredador totalmente. Se necesita deforestar mucho para obtener poco. Para los 50.000 habitantes que ocupaban Calakmul en el Clásico temprano, o sea, por el año 600, 700, necesitaríamos prácticamente toda la reserva de la biosfera para alimentar a esta gente durante un año. Al este de la plaza central se encuentra la pequeña Acrópolis, un espacio que todavía está por descubrirse. Del lado poniente se encuentra la Gran Acrópolis, con 2 espacios urbanos, uno de carácter semipúblico y otro de tipo residencial. Nos encontramos en el área residencial de la Gran Acrópolis. Es uno de los 5 conjuntos urbanos que integran a la ciudad de Calakmul. Este tipo de unidades habitacionales se caracterizan por la restricción de accesos, como este que tenemos aquí al lado. Esta restricción implica un control o una selección para la gente que habitaba en él. En términos generales, estos espacios se caracterizan por una serie de cuartos organizados alrededor de patios, en los cuales se desarrollaba la vida cotidiana de la sociedad que ocupaba estas ciudades. Un elemento o un dato arqueológico que nos sirve para entender estas diferencias podría ser la restricción de accesos. En términos arquitectónicos de esta unidad habitacional, este es el único paso, el único acceso que tenemos para esta área. A su vez, todo el conjunto de la Gran Acrópolis es un espacio que está circunscripto por, en unos casos, como una muralla, que no tiene ninguna connotación de actividades bélicas o actividades beligerantes, sino más bien son barreras arquitectónicas que restringen el acceso de las áreas periféricas hacia este sector de la ciudad que estaba ocupado por la clase de élite. La plaza central, lo que llamamos la plaza central, está dividida en 12 grandes secciones, la sección norte y la sección sur. O sea, la sección sur está dominada por la estructura 2, que es uno de los 2 grandes basamentos del sitio, y delimitada hacia la parte media por la estructura 5. En el otro extremo tendríamos a las estructuras 7, 4 y 6, que estas serían realmente las que están asociadas a cuestiones astronómicas y que servían para medir o para establecer más bien, más que medir, los solsticios, los equinoccios y el paso cenital del Sol. Uno de los aspectos más importantes que se tomó en cuenta era que al encontrarnos en una reserva de la biosfera, teníamos que conseguir un equilibrio entre lo que era nuestro trabajo arqueológico y la conservación del medio ambiente. Y creo que ese fue uno de los resultados que logramos con bastante éxito y que fue uno de los elementos que permitió que Calakmul fuera inscrito dentro de la lista del Patrimonio Mundial. Lo que se ha descubierto hasta ahora despliega innumerables ángulos desde donde observar a la cultura maya. Es un puente de piedras y espejos que nos dirigen a nosotros mismos. Y todavía faltan por descubrir miles de piezas que extenderán este caleidoscopio a sitios inexplorados de este y de otros universos. En ambos espacios de la Gran Acrópolis vemos edificios y monumentos esenciales para la vida social y política de la ciudad, como el juego de pelota, donde los jugadores apostaban su vida, manteniendo la pesada esfera de goma en continuo movimiento. La pelota representaba al sol y a todos los cuerpos del cielo. Mediante el ritual y el juego, los mayas recreaban los sucesos de la creación para dar continuidad a los ciclos de la vida y de la muerte en el cosmos. El tercer conjunto urbano está siendo investigado todavía, pero lo que se puede afirmar
es que las ciudades mayas, a diferencia de las de hoy en día, procuraron que su desarrollo mantuviera una relación armónica con el medio ambiente. Esta relación generó lo que en urbanismo se define como ciudades de crecimiento orgánico. Es una civilización que vivió más o menos 1500 años en este medio ambiente. Para vivir en este medio ambiente durante 1500 años tiene que haber un equilibrio entre el medio ambiente y la sociedad. De hecho, ocurrió eso hacia el año 800, 900, cuando se rompe el equilibrio, entonces la sociedad declina. O sea, el año 650, 700, hasta el 900 más o menos, hay una gran explosión demográfica. Toda la arquitectura visible en todo el área maya es más o menos de este periodo, ¿no? Es decir, hay una sobrepoblación y esto implica una sobreexplotación del medio. Al haber la sobreexplotación del medio, evidentemente van a venir cambios climáticos, va a haber mayor deforestación, más sequías. Entonces, eso va a ocasionar la ruptura de las estructuras de poder. O sea, las estructuras de poder ya no pueden, digamos, responder a las necesidades de la población, y esto va a llevar evidentemente a un colapso de las estructuras de poder, no de la población. La población seguirá viviendo en el área. Hay un cálculo que dice que a la llegada de los españoles a la península de Yucatán habían más o menos 3 millones de habitantes. Una cantidad de habitantes que creo que no tiene todavía. Calakmul. En este territorio, toda una civilización retoma la palabra con la voz de las piedras. Hoy, en este lugar, el umbral de la dualidad se desvanece. Los espejismos del bien y del mal, del día y de la noche, de la vida y de la muerte, desaparecen. Porque en el origen solo existen el momento de la creación y el eco de la eternidad. La pirámide no es sino tiempo vuelto geometría, espacio. Nupcias del espacio y el tiempo, representación del movimiento por una geometría pétrea. Y el hombre es uno de los signos que el movimiento universal traza, borra, traza, borra. Sus cantos sombrean y colorean a los que han de vivir.